Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa orientado a que los emprendedores, empresarios, profesionales vean las oportunidades y los desafíos que hay en la economía del Ecuador con las realidades que se viven, que vean la letra chiquita, la letra colorada de los contratos, de las pólizas, de los bill of lading, que pueden tener desafíos que uno los puede encontrar demasiado tarde. Hoy vamos a conversar con el doctor Freddy McDama, doctor PhD en fitopatología, profesor e investigador de la Escuela Politécnica del Litoral. Verdaderamente una institución que está desarrollando una cantidad de grandes proyectos para aportar al desarrollo nacional y a la formación de profesionales ecuatorianos. Posterior a esta pausa, conversaremos con Freddy McDama. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Freddy. Bienvenido al programa. Un gusto tenerte aquí. Nos conocemos hace tantos años por los temas de las musáceas, pero tu labor en la Escuela Politécnica del Litoral va más allá de las musáceas. Está en un proceso y en un trabajo de investigación, desarrollo y además de docencia en lo que tiene que ver con la fitopatología, con la agricultura. ¿Qué nos puedes comentar de los programas que estás llevando a cabo en la Politécnica del Litoral? José, primero, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, como tú lo dices, ya tenemos algunos años en la investigación, trabajando fuertemente en lo que es estudio de estas poblaciones de patógenos que están afectando a nuestros cultivos tropicales aquí en el Ecuador, pero sobre todo y con un énfasis en musáceas, banano y plátano. En los últimos años hemos venido desarrollando programas de investigación fuerte en la genética para tratar de mejorar variedades y afrontar estas terribles enfermedades que hoy nos golpean. El moco bacteriano es uno de ellos y ahora recientemente Fusarium raza 4 que ha sido reportado en el Ecuador. Ahora, estos dos patógenos, estas dos enfermedades, el moco es una bacteria, el Fusarium, bueno, es lo que su nombre indica, un hongo, y tienen manejos distintos. Sin embargo, el moco ha tenido hoy una mucha mayor afectación a la producción, particularmente en el área del plátano, que es un producto de enorme importancia, inclusive para la dieta del Ecuador. ¿Cómo van los procesos de investigación en cómo mejorar el combate al moco? Bueno, el moco, como tú dices, ha sido una enfermedad que se subestimó, honestamente. Se salió de control de las manos y lastimosamente hoy se encuentra casi en todas las zonas productoras del país, afectando no solo a plataneros, sino también a bananeros. Inicialmente golpeó fuertemente la zona de Manaví, el Carmen, si recordarás, donde empezó el brote. Muchos productores plataneros, pequeños productores, perdieron sus cultivos. Hoy quizás se dedican y están sembrando cacao en reemplazo. Pero eso fue el epítome de lo que hoy conocemos como una gran epidemia que está afectando al Ecuador, condicionada también con las condiciones ambientales, climáticas. Por ejemplo, lluvias como las que estamos ahora viviendo aceleran la dispersión de esta enfermedad. El moco bacteriano es causado por una bacteria. Nosotros le llamamos Ralstonia solanacearum, un nombre bastante complicado, pero que evidencia un patógeno de alta importancia. Esta bacteria es vascular. Los dos patógenos que nos enfrentamos ahora son vasculares. Significa que ingresa a la planta a través de las raíces, por lo general. Sin embargo, como es una bacteria, también se puede transmitir por otras vías. El uso de herramientas contaminadas, semillas, en este caso colinos contaminados,
suelo contaminado y escorrentías, lluvias, aguas que pueden transportar la bacteria fácilmente. En el manejo en campo, el desconocimiento epidemiológico, el desconocimiento en el manejo per se de esta enfermedad ha incrementado su dispersión, porque muchos productores, al querer cortar o eliminar estas plantas de forma inapropiada, lo que facilitan es la dispersión, porque usan un machete, cortan la planta, van hacia otra planta sana, hacen sus labores agronómicas, de soja, etcétera, y contaminan esa planta y la bacteria se va dispersando. Cuando te das cuenta, ya la plantación está contaminada y se comienzan a ver las sintomatologías. Ralstonia tiene una característica, Juan José. La planta se marchita porque es una bacteria vascular. Causa la obstrucción también de los haces vasculares, los conductos que llevan el agua, los nutrientes de la planta, y eventualmente la planta comienza a marchitarse. Y esto lo vemos en las hojas tempranas, en la hoja bandera, que se va necrosando, se va muriendo. Entonces los productores comienzan a ver este amarillamiento y cuando ya lo ven, ya es demasiado tarde. La planta está contaminada, está afectada y hay que erradicarla. ¿Qué se debe hacer para el manejo de esta enfermedad? Primero es un propio procedimiento, un adecuado procedimiento de erradicación. Actualmente se usa glifosato, ¿verdad? Se deja que la planta muera, luego se le erradica y se está aplicando urea 1 kilo por metro cuadrado y se emplastica, o sea, se pone plástico encima de esa zona para evitar la erosión de ese suelo, que se mueva de un lado a otro, esperar de 3 a 4 meses, incluso se ha llegado hasta 6 meses, según las recomendaciones, para volver a sembrar. En la actualidad hay muchos productos que se están aplicando, desde microorganismos, tricodermas, bacilos, actinomicetos y una serie de desinfectantes que los productores están probando, tratando de reducir esos tiempos en campo para que los productores puedan volver a sembrar rápidamente nuevas plantas en esos campos afectados. No, lo que me parece muy preocupante en el tema particular del moco, además de lo que tú acabas de exponer, es que el tema del moco ya es un tema que se viene tratando en el Ecuador de por lo menos desde hace 10 años, desde que se identificaron las primeras plantaciones en el Carmen, en la zona platanera, y se ha venido anunciando lo que significa, se ha venido sugiriendo una serie de medidas. Las universidades, como la SPOL, ha trabajado en estos procesos. Agrocalidad ha hecho una serie de campañas contra el moco, pero lamentablemente no ha habido realmente un esfuerzo conjunto de productores, gremios, consejos provinciales, Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, para detener, para controlar el desarrollo del moco. ¿Qué crees tú que ha pasado ahí? Mira, yo creo que somos un país reactivo antes que desarrollar estrategias de prevención. Cuando ya tenemos el problema encima es cuando queremos comenzar a trabajar. Entonces, el otro punto que afecta el llevar estas tecnologías a los productores es que Ecuador carece de un propio sistema de extensión agrícola. Ya. No tenemos un sistema propio de extensión agrícola. Es decir, que las tecnologías que se desarrollen en centros de investigación, universidades, las mismas instituciones públicas. Tenemos el INIAP. El INIAP cumple su rol de investigación, ¿sí? Pero tiene, o no sé si tendrá, un departamento de extensión agrícola y en los últimos años el INIAP se ha visto lastimado por los recortes presupuestarios que ha tenido. Perdón, para comprensión de la audiencia, el INIAP significa Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Así es, del Ecuador. Y correcto. tiene fundado en el Ecuador por lo menos 50 años. Correcto, correcto. Y en una época eran famosos los avances del INIAP. Es más, las variedades en cacao nacieron del INIAP, variedades de café, variedades de maíz. Y se hubo una investigación y tenían la estación de Pichilingue y tenían la estación de Quito. O sea, verdaderamente el INIAP era una institución muy poderosa y que aportaba mucho al país. Sí, lastimosamente el apoyo, y no solo al INIAP, sino a otros centros de investigación o a instituciones que realizan investigación, no han tenido el apoyo suficiente o adecuado por la carencia de esta visión de largo plazo. Porque tener un sistema de extensión agrícola es oportuno justamente para hacerle frente a estas problemáticas. Nosotros somos un país netamente agrícola, por lo general. Claro. Exportador, productor. Así es. Necesitamos un mecanismo estatal, privado, que tenga un alcance hacia cada uno de nuestros productores. Lo que vemos en redes es solo una parte, Juan José.
necesitamos llegar a cada uno de los rincones del Ecuador, pero con un mismo lenguaje, con una misma técnica, para que todos apliquemos esas innovaciones, o mejor dicho, todos nuestros productores accedan a esas innovaciones y puedan ver resultados de forma eficiente. Entonces, yo creo que esa carencia de tener un sistema de extensión agrícola fuerte, robustecido, conectado, primero, con las realidades del campo, pero también con las innovaciones, nuevos desarrollos que se están llevando en los centros de investigación, es lo que necesita nuestro país. Ahora, Freddy, tenemos una institución como la Politécnica del Litoral. Tengo entendido que hay otros centros educativos que también tienen sus centros de investigación, la Politécnica, la ESPE, la SPOCH, qué sé yo, que también aportan. Y tenemos instituciones como el INIAP. Es decir, hay dos columnas, el sector público y hay la columna en el sector académico. Pero parecería que para darle combustible a estas dos columnas, faltaría que el sector privado se una a este esfuerzo y se logre formar una tarea conjunta que tenga y que cuente con los recursos. Más aún, como tú bien lo indicas, tenemos exportaciones agrícolas como el banano en 3.700 millones de dólares, cacao 4.000 millones de dólares, pitahaya, que está, las flores en 1.000 millones de dólares. Es decir, hay un hecho generador importante que requiere defender y proteger. Y para eso necesitas una estructura como la que estamos hablando, ¿o no? Sí, Juan José, como tú lo dices, han sido años de bonanza donde se tiene que pensar en el futuro, ¿sí? Pensar en que necesitamos desarrollar tecnologías. Justamente cuando nos enfrentamos, y esta es una reflexión que hago, a estas problemáticas que a veces no vemos venir o que sobreestimamos, llámese el moco, es cuando nosotros nos ponemos a correr, ¿no? Todas las autoridades están preocupadas, pidiendo resultados, pero si hacemos una reflexión interna, ¿cuánto inversión e investigación ha habido en el país? Muy poco. Entonces, desarrollar, por ejemplo, una variedad resistente toma años, y tú lo sabes, en musácea sobre todo. Así es. ¿Sí? Toma 10, 15 años generar una variedad, siguiendo el método tradicional de cruzas. Pero si no tenemos esa visión, no hay un aporte robusto, no hay esa coordinación, esa sinergia, ese ensamble entre, como tú dices, nosotros la llamamos la triple hélice, ¿no? Estado, sector privado, academia, para que se generen programas robustos, no solo basados en ciencia y tecnología, pero también con un fuerte brazo de financiamiento, porque la investigación toma años. Y lo que pasa es que muchas veces se dan estos pasitos cortitos. Nosotros como investigadoras nos vemos sujetos a buscar fondos en el exterior por empresas privadas pequeñas, dando pasitos poquito a poquito, pero nos toma más tiempo. Cuando nos llegan estas problemáticas, nosotros como países líderes exportadores debemos tener ya resultados, tecnologías desarrolladas para que cuando esto llegue, nosotros podamos responder oportunamente. Y además, no solamente es el proceso de investigación, sino que una vez que descubriste la solución y los mecanismos de aplicarla, tienes que difundirlo, tienes que enseñarlo, tiene que haber la extensión. Y eso demanda también una inversión y también demanda mucha inversión en tecnología, porque hoy con la tecnología digital todo se hace a través de las redes, de los canales, etcétera, y eso significa conectividad, significa verdaderamente poder producir y transmitir toda esta información en una forma que pueda ser recibida por el beneficiario, el usuario, en una forma comprensible. Y tú tocas un punto bastante sensible, Juan José. Hace 2 años sacamos un estudio conjunto con la Universidad de California en Berkeley sobre la adopción de tecnologías, pensado en el caso de Fusarium Rasa 4. Y lo que descubrimos fue que no solo es el tiempo que toma desarrollar este tipo de tecnologías, refiriéndome a una variedad resistente, lo que puede afectar la pérdida de un país, sino también el tiempo de adopción. El tener una tecnología desarrollada no implica que todos los productores la van a adoptar y van a acceder a ella de forma instantánea. Correcto. Toma tiempo, correcto, toma recursos, es paulatino. Y sumado a eso, los cuellos de botella que pueden suscitarse en regulaciones y restricciones del propio Estado. Entonces, son factores que hemos identificado que también suman a esas pérdidas que pueden darse. Es decir, ya ahorita
si tuviéramos una variedad, ya veríamos pérdidas por ese retraso en la adopción. Ahora, imagínate tú, ni siquiera tenemos una variedad propiamente desarrollada con resistencia a estas enfermedades, entonces lo que avisoramos son pérdidas significativas. Ahora, sí ha habido esfuerzos, ¿no? ¿Verdad? Tú mencionas el convenio con la Universidad de Berkeley. Yo recuerdo el convenio que hubo y financiado por Agroban, un grupo de productores de banano muy importantes de la costa, bueno, la mayor parte son de la costa, en un convenio con la Universidad de California Davis sobre la sostenibilidad de la producción bananera ecuatoriana, justamente para poder atender las demandas que tenían los mercados como la Unión Europea o como Estados Unidos de productos sostenibles cumpliendo medidas de defensa del medio ambiente, medidas sociales, medidas de derechos humanos. Y este fue un trabajo muy importante que sirvió para las certificaciones de Rainforest, Global Gap y todo eso. Ahí hubo un trabajo, pero lo que hay son esfuerzos individuales que no se coordinan en una tarea completa del sector. Así es. Y eso nos va a pasar factura, tarde o temprano. Tenemos dos enfermedades, una que ya se ha dispersado por todo el país y que ya está causando pérdidas importantes. Agrocalidad, según datos oficiales, mencionó alrededor de 4.000, 5.000 hectáreas afectadas, a pesar de que los productores hablan de que son más el número de hectáreas afectadas por el moco bacteriano. Desde SPOL hemos venido trabajando fuertemente para desarrollar tecnologías para el tema del moco. Te comento unas cuantas. La primera y la más fuerte, estamos desarrollando variedades resistentes a esta enfermedad mediante una tecnología que se conoce como mutagénesis química. A diferencia de la tradicional de cruzas, nosotros usamos reactivos que causan mutaciones al azar en el genoma de estas plantas y nosotros tenemos que seleccionar cuál de esas tiene un fenotipo resistente, es decir, cuál de ellas puede resistir al ataque de la bacteria. Ya estamos con un primer lote generado y estamos estudiando cómo esta tecnología puede beneficiar a nuestros productores. También estamos seleccionando nuevos productos de microorganismos, consorcios que hemos encontrado. Por ejemplo, fuimos al Carmen, hicimos aislados de esos suelos contaminados y hemos encontrado consorcios de microorganismos, no solo hongos, sino también bacterias y un nuevo grupo que nos hemos enfocado que se llaman actinomicetos, que tienen muy buena actividad frente al moco bacteriano y muy pronto queremos revelar esos resultados para que los productores comiencen ya a hacer los ensayos en campo, ¿no? Dar un seguimiento. Eso es supremamente importante porque, para concluir, porque no quiero quedarme solo en el moco y en el plátano, el Ecuador consume, el ciudadano ecuatoriano consume 35 kilos por año de plátano. Sí, de 35 a 40. Es importantísimo para la dieta nacional. ¿Quién no quiere tener el bolón o el tigrillo? Definitivamente. Segundo, es un producto para la industria nacional, de los snacks, los chifles. Y tercero, es un producto de exportación. O sea, es un producto que cubre todas las necesidades que pueda tener un país, desde el consumo nacional hasta la exportación. Estamos hablando de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, correcto. Porque el banano somos el principal exportador, pero la mayoría se va afuera. Sí. Pero el plátano lo consumimos todos los días, de 35 a 40 kilos per cápita. Entonces, es la cantidad suficiente para alertarnos de que si no tenemos el plátano, nuestras familias se van a ver afectadas, ¿no? Ahora, hay otra enfermedad tremenda en las musáceas que es el Fusarium FOC R4T, la segunda versión del mal de Panamá que destruyó el Gros Michel, pero había el Cavendish para reemplazarlo y hasta ahora no hay un Cavendish para reemplazar las variedades Cavendish para que sean resistentes al FOC R4T. Todo el mundo se asustó cuando sucedió lo que sucedió en Filipinas, que ha bajado 40% de su producción por este hongo. Luego nos aterramos cuando lo encontramos en Colombia. Y me acuerdo que fue el año 2021 en la que verdaderamente se armó el escándalo por lo que había sucedido con Colombia y la posible contaminación, y se creó un operativo con el COE, con la participación del sector académico, productores, sector público, agricultura, localidad, INIAP, consejos provinciales, y se desarrolló un programa. Luego lo tuvimos en Perú. O sea, se saltó a Ecuador y estábamos felices de que no había en Ecuador. Cuando Bingo, el año pasado, lo encuentran en Arenillas, me parece, en una finca
de 5 o 6 hectáreas. Pero resulta que no se hizo un adecuado aislamiento de esta finca. Y hoy tenemos inundaciones en esa zona. Y en esa zona el principal vector es el agua, porque lleva todo el producto contaminado, tierra, y lo distribuye en todo el sector. Entonces, ¿cómo enfrentar esta dura realidad hoy? Sí, lastimosamente, Fusarium raza 4 es una de las plagas más temidas de las mosáceas, sobre todo banano, por la agresividad que representa. La raza 4 tropical se llama así porque no necesita que la planta esté débil, puede matar y aniquilar una planta robusta, sana y en buenas condiciones, y en el trópico, es de donde estamos. Entonces tenemos todas las condiciones para que esa enfermedad prolifere. Y lo otro, y que tienen que recordar, es que lo que agrava estas epidemias, Juan José, sí, es el monocultivo, son las grandes extensiones. Todas las plantas sembradas en el Ecuador son clones. Si una se afecta, todas tienen el mismo destino. Ese es el mensaje principal. Tenemos un superpatógeno y las condiciones favorables para que éste se propague. Lo que ha pasado, lastimosamente, nos perjudica a todos. Primero, el patógeno se encontró en una finca en El Oro, en el cantón Santa Rosa, en la finca La Carolina de 7 hectáreas. Conocíamos a través de las fuentes oficiales que casi eran 0.5 hectáreas ya erradicadas dentro de las 7 hectáreas, y en las últimas semanas se habían hecho diques, se habían tratado de tomar algunas medidas justamente por las condiciones de lluvia que se acercaban. En los comités que se están realizando, en las mesas técnicas, se los alertó, Juan José, se les comentó de que la medida más técnica sería erradicar la finca, porque querramos o no, al ser una zona inundable, el riesgo o la mitigación debe ser enfocada para la región o para la zona productiva, ya no en la finca. Y justamente pasó lo que temíamos. En la actualidad creo que esa finca está inundada, ¿sí? El agua es muy probablemente que lleve esos propágulos alrededor, y lo que esperamos ahora es que se tomen nuevas medidas para hacer un monitoreo más estricto de lo que podría pasar. Desafortunadamente, de las fotos que he visto, el agua ya se propagó, los muros no sirvieron y el agua ya se propagó en todo el sector, y lo que tú mencionas es absolutamente inválido. Cuando identificaron el Fusarium FOC R4T en Colombia, en la zona de Santa Marta, me parece que fue Magdalena, en una finca que pertenece a un grupo muy poderoso de Colombia, en Tecbaco, lo que hizo esta compañía fue que aisló la finca total, 130 hectáreas, y construyó un muro gigantesco para aislar, que ni le entre ni le salga agua. Y han logrado contener la infección, más una serie de otras medidas, porque el otro tema grave del Fusarium, a diferencia del moco, corrígeme si estoy equivocado, es que el moco te dura 4 meses, 3 meses para que puedas volver a sembrar. El Fusarium, 40 años. No puedes volver a utilizar esa tierra sino hasta después de 40 años. Sí, esa es una de las agravantes de esta enfermedad, que bastante nos preocupa. Es que es un patógeno que desarrolla estructuras que le permiten subsistir en el suelo por muchos años. Se ha hablado de 30, 40 años, permanece en ese suelo, lo cual significa que un productor que se infecta, ¿verdad?, es muy probablemente que no pueda seguir produciendo. Si es que no se maneja correctamente esa enfermedad, puede acabar con su plantación. Ese es el mensaje claro. En Colombia se hizo un esfuerzo diferente, tú tienes razón, la incursión se suscitó en una finca grande de un productor con recursos. Si no me equivoco, fue entre 150, ahorita 170 hectáreas erradicadas. Ya. Sin embargo, a pesar de ello, las condiciones han permitido que la enfermedad siga dispersándose. Mira tú. Conozco que hay entre 19 y 20 fincas afectadas en Colombia con raza 4 en la zona donde se reportó. Lo cual nos indica que a pesar de las medidas de contención, a pesar de ello, hay factores que permiten que la enfermedad se siga dispersando. El mensaje es el siguiente, Juan José. La bioseguridad es indispensable. La bioseguridad nos ayuda a retrasar el avance de la enfermedad. No nos confundamos, no es la solución. Si aplicamos bioseguridad, retrasamos el impacto de la enfermedad para que este patógeno no siga. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones como la que estamos viviendo, lastimosamente nos tocó jugar con la más fea, como quien se dice, en una zona de pequeños productores.
Tú sabes que la provincia del Oro es donde están los Así pequeños es. productores, Y en esta su zona en gran particular. mayoría en esta zona. Segundo, es una zona inundable Así es. y esa agua ciertamente es un vector de dispersión. Entonces tenemos otra situación y siempre lo mencionábamos en las charlas técnicas, en los congresos, cada epidemia es única, no solo por la forma en que se comporta el patógeno o la enfermedad, sino también cómo las condiciones agroproductivas de un país pueden condicionar la respuesta. Ahora, ya podríamos decir que esto es leche derramada o más bien agua derramada. Ya está, ya se dio, ya está contaminado. ¿Qué hacer cuando bajen las aguas? ¿Qué tareas deberían hacerse los productores, el Consejo Provincial, Agrocalidad, INIAP, Ministerio de Agricultura y el sector académico para lidiar con esta situación real? Ya se contaminó. ¿Qué hacer? Es de invertir fuertemente en la bioseguridad. Conocemos que los niveles de bioseguridad en la provincia del Oro están entre el 3 y el 5%, Juan José. Entonces es muy bajo. Muy bajo. Entonces tenemos que articularnos todos los cuerpos privados, públicos, para ayudar a los productores, incluso también la banca, para que den créditos a los productores, para que puedan implementar estas medidas de bioseguridad para que estén preparados y disminuyan el riesgo. Aquí estamos hablando de riesgo, probabilidades de incursión. Si nosotros trabajamos de forma articulada y damos un seguimiento, que ese es el tercer punto, un monitoreo exhaustivo, ya no tenemos solo 7 hectáreas, ahora quizás el rango de acción se incremente, por ende necesitamos más personal, Agrocalidad necesita más recursos para tener un contingente. Es más, yo creo, Juan José, y honestamente, que debe formarse un cuerpo especializado dedicado únicamente al problema Fusarium y moco en el Ecuador. Porque hay tantas problemáticas, tantos ejes que a veces distraen. Entonces, un cuerpo formado, especializado y dedicado y también obviamente financiado para darle seguimiento, porque eso es lo que carecemos. El seguimiento oportuno a todas las medidas que se adopten pueda tener otros resultados. Es decir, mejores resultados. Un ejemplo de lo que nos va a suceder si no hacemos las cosas bien es lo que ha pasado en el norte del Perú. El norte del Perú se contaminó y tengo entendido que la producción ha bajado también 40-50% del banano orgánico cuando esa era su gran producción, porque son productores pequeños. Entonces, definitivamente el tema de musáceas gira alrededor del moco y de la lucha contra el Fusarium. Pero en los otros productos que exporta el Ecuador, cacao, ahora pitahaya, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la Politécnica del Litoral o alguna otra institución en lo que tiene que ver con investigación y protección y desarrollo de estos productos? Hay un avance muy emblemático que resalto de uno de nuestros colegas, de hecho que es el director actual del CIBE, del Centro de Investigaciones Biotecnológicas en el SPOL, el doctor Juan Manuel Ceballos, quien en los últimos años ha trabajado fuertemente en caracterizar la fermentación del cacao. Nosotros nos caracterizamos por la calidad de nuestro cacao y nos compran por ello. Claro. Pero nos hemos dado cuenta con la investigación que los microbios o los microorganismos que intervienen en ese proceso de fermentación, tú sabes que hay diferentes técnicas, en cajón, a muchos los dejan a la intemperie, condicionan cómo ese sabor va a terminar en un producto como el chocolate. Entonces, se ha reconocido que al inocular ciertos grupos de microorganismos en las etapas correctas de esa fermentación, se incrementa el aroma y el sabor del chocolate. Entonces, es un desarrollo muy bueno que se ha dado y la idea es que se replique en nuestros productores para que ellos puedan incrementar la calidad de su grano y obviamente recibir más retribuciones económicas por la venta de esa calidad mejorada, ¿no? Y en productos como la pitahaya, por ejemplo. En pitahaya hay mucho por desarrollar. Es un cultivo que ha venido progresando, ha tenido un crecimiento exponencial, pero se conoce poco de las enfermedades que las atacan. Ya. Entonces, hay una colega en SPOL, la doctora Lisbeth Espinosa, que está trabajando fuertemente en estudiar los patógenos que la afectan, sobre todo enfermedades fúngicas y bacterianas que disminuyen la producción de nuestros productores, ¿no? Entonces, se está ahorita estudiando cuáles son esas principales problemáticas y desarrollando respuestas, tecnologías, medidas de manejo en campo, lo que se hace día a día para que esas producciones incrementen, ¿no? Freddy, ¿cuál sería tu mensaje a la audiencia, al emprendedor, al empresario
al profesional, al agricultor en este caso, ¿cuál sería tu mensaje en el sentido de cómo enfrentar los desafíos y las oportunidades que se presentan en este sector tan dinámico de nuestra economía? Nosotros como ecuatorianos somos creyentes de que nuestra calidad, nuestros técnicos, es única, pero que tenemos que reconocer que necesitamos de la ciencia, necesitamos de las tecnologías para incrementar nuestras productividades. Ya no tenemos más terreno para dónde ir, necesitamos ser más productivos, aprender a incrementar esa productividad en la misma área productiva. Y no hay otra salida que sabiendo qué tecnologías son las más óptimas. Somos un país pequeño, pero agrodiverso. Tenemos una diversidad extraordinaria y reconocida en el mundo. Aprovechemos esa biodiversidad, reclutemos esa ciencia que está ahí en la naturaleza a través de microorganismos, consorcios, a través de mejoras de cultivos con la ciencia, por ejemplo, el desarrollo de nuevas variedades. No solo bananos, plátanos, sino las que has mencionado. Sí. Cacao, por ejemplo, que hace tantos años necesitamos nuevas variedades. Hemos explotado el CCN por muchas décadas, pero necesitamos incrementar esa selección de calidad de nuestros productos. Entonces, yo creo que la respuesta está ahí, de tener esta visión de largo plazo, porque si queremos crecer como país, si queremos mejorar nuestros productos, si queremos llegar a otros países con ese mensaje de que Ecuador es calidad, necesitamos invertir en ciencia, investigación y desarrollo. Freddy, muchísimas gracias por tu intervención. Muy importante los temas que hemos tratado y después de esta pausa entraremos a conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con el doctor Freddy McDermott, fitopatólogo, profesor, investigador, con enorme experiencia en los temas tecnológicos de la agricultura ecuatoriana. Y nos ha dicho claramente la necesidad de invertir en tecnología que nos permita ser más competitivos con la marca calidad de Ecuador en todos los productos, banano, cacao, pitahaya, todo lo que exportemos. Nos ha alertado también sobre el gran peligro que significa el moco y el Fusarium FOC R4T a las musáceas y que hay que hacer un esfuerzo conjunto del sector académico, el sector privado, el sector productivo y el sector público para enfrentar esta realidad que ya nos está haciendo y causando un daño enorme en la producción del plátano y que ojalá no nos llegue a pasar lo mismo en la producción de banano. Esto es fundamental que lo tengamos claro. Emprendedores, empresarios y profesionales de la agricultura ecuatoriana. Buenas noches, gracias por haber visto el programa La Letra Colorada. Síganos en nuestras redes sociales, en Vito TVO y por YouTube.